8 de mayo del 2019. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan Elizabeth Cabezas, de Alianza País, presidenta de la Asamblea Nacional. La filtración de información que habría truncado la reelección de la presidenta de la Asamblea. El bloque de Alianza País y aliados presenta una terna para presidir la Asamblea. El sistema de las mayorías móviles garantiza estabilidad política para la gobernabilidad. Lo vamos a analizar. También estará con nosotros Ivonne Coloma, postulante a jueza del Tribunal Contencioso Electoral. Este tribunal no tendrá un miembro del sexo femenino, mientras el CNE y el Consejo de la Judicatura son presididos por representantes del sexo femenino. ¿Hay discriminación? Lo conversamos. También estará Marianne Van Steen, embajadora de la Unión Europea en el Ecuador. El acuerdo de comercio multipartes y su influencia política en los otros pilares de la relación con el país. El diálogo político y la cooperación. Están por cumplirse 2 meses desde que Ecuavisa denunció en Arcotel la entrega irregular de frecuencias temporales de televisión a favor del empresario mexicano Ángel González por parte del gobierno anterior. Pese a los plazos legales, la autoridad no responde al pedido en el que este canal insiste y que después de 2 años de gobierno del presidente Lenín Moreno, esta situación violatoria de la ley no se revoca. El 13 de marzo, Ecuavisa denunció ante la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones Arcotel la entrega ilegal de frecuencias temporales a Televicentro, canal relacionado con el empresario mexicano Ángel González. Ante la falta de respuesta a la denuncia, Ecuavisa insistió ante el ministro de Telecomunicaciones encargado, Andrés Michelena, y el nuevo director del Arcotel, Ricardo Freire. Nosotros vemos que las autoridades de control van evadiendo. No digan solamente la solución, que sería lo más importante, sino en dar declaraciones más precisas y concretas. Así que esperamos que en esta enésima vez que acudimos a estas autoridades se dé una solución ya completa y definitiva. Ecuavisa solicita que la Arcotel inicie el procedimiento para la revisión de las frecuencias que fueron entregadas irregularmente en el 2015 durante el gobierno de Rafael Correa para hacer pruebas de nuevas tecnologías, pero que siguen al aire y emitiendo programación regular pese a la prohibición legal para hacerlo. Yo diría que estamos cansados de esperar. Exigimos, como medios de comunicación, como empresas, que demandamos transparencia en las acciones de este país. El gobierno ha evitado en varias ocasiones deshacer el acto administrativo con el que se otorgaron las frecuencias temporales y se encuentra a la espera de un informe de la Contraloría que defina la suerte de esas señales de televisión. Se podría actuar perfectamente revisando los procesos de concesión de estas frecuencias, que al final fueron a todas luces irregulares, ¿no? Hay una serie de acciones ahí realmente bastante sospechosas y que deberían motivar eso, revisiones administrativas de las autoridades. Mientras la Contraloría emite su pronunciamiento, el gobierno lleva adelante un nuevo concurso que, en su etapa inicial, pretende entregar 337 frecuencias de televisión en 4 provincias. Es evidente que nos tienen que anunciar cuáles son las políticas justamente y llevar a cabo un proceso muy transparente, que estemos seguros de que esos sectores de poder no son los que siguen mandando en el sector de las telecomunicaciones. Desde que asumió como ministro encargado de telecomunicaciones el pasado 13 de marzo, Andrés Michelena ha evitado pronunciarse sobre el tema y además ha dilatado, al igual que el gobierno anterior, la reversión de frecuencias temporales entregadas irregularmente al Grupo González y mantiene pendiente también resolver la legalidad de 221 frecuencias que fueron observadas por la Contraloría. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, buenos días. Buenos días con todos. La Declaración de Principios de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su principio 12, establece que los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas. Este principio, como todos los demás de este instrumento internacional, fue violado por el expresidente Rafael Correa. Andrés Michelena, como secretario de Comunicación de la Presidencia, lideró la política de Estado del presidente Lenín Moreno
para que de hecho y con una nueva ley la libertad de expresión recupere su dignidad y se libere de la censura previa del Ejecutivo que la trató como si fuera el servicio público de alcantarillado sanitario. Ahora, como ministro de Telecomunicaciones, tiene en sus manos la responsabilidad de terminar otro abuso del gobierno anterior: la existencia de una segunda cadena nacional de televisión en manos del mismo grupo económico que pisotea la Constitución y la ley. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. En la política ecuatoriana, el rol de las mujeres ha crecido últimamente en importancia. El Consejo Nacional Electoral es presidido por Diana Atamaint, la Corte Nacional por Paulina Aguirre, el Consejo de la Judicatura por María del Carmen Maldonado, Fiscal General del Estado es Diana Salazar, Superintendenta de Banco Ruth Aguirre y Elizabeth Cabezas, Presidenta de la Asamblea Nacional. Buen día, bienvenida a Contacto Directo. Muchísimas gracias, Alfredo. Muy buenos días a usted y a todo el país que nos escucha. Ahora, sin embargo, de este reconocimiento por parte de una política tradicionalmente machista, en la Asamblea Nacional vemos también el otro lado de la medalla con la ex asambleísta y vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, y las asambleístas Sofía Espín, Norma Vallejo, Ana Galaz. Además, la filtración del audio de su conversación con la ministra del Interior. Esto le costó o le cuesta la reelección como presidenta de la Asamblea. Bueno, gracias, Alfredo. Creo que el reconocer que la presencia de las mujeres se ha incrementado en puestos de alta dirección es un paso fundamental e importante, no solamente para quienes ahora desempeñamos esos roles, sino un gran camino que se abre para nuevas generaciones de mujeres que, activas en el ámbito político, quieren tomar esta ruta. Mire, el tema del audio fue, yo diría, un espionaje que se trató de realizar y que se concretó justamente con una finalidad de buscar un buen pretexto para deslegitimar un trabajo de 15 meses en el cual el desempeño ha sido definitivamente tinoso, adecuado, responsable y respetuoso. Y en esa línea yo creo que ese es el balance que debemos realizar. Hay un largo camino que hemos transitado, un trabajo importante que hemos venido realizando en conjunto con los asambleístas, y creo que ese es lo que tenemos que dar cuenta este momento hacia los ecuatorianos. Yo me he permitido realizar aquí un pequeño detalle justamente de las leyes que durante estos 15 meses se han venido desarrollando, leyes que en un 66% han sido aprobadas con mayoría total de la Asamblea Nacional, y eso da cuenta de que el diálogo, el consenso, el respeto han sido los pilares fundamentales de este periodo. Recordemos, Alfredo y ecuatorianos, que justamente mi presidencia ya se da en un momento muy complejo de la Asamblea Nacional, cuando existe una ruptura de un partido que fue mayoría, el tema de Alianza País, y que luego de ello hemos tenido que manejar varios bloques y varios movimientos políticos que definitivamente, si no era por una habilidad de consenso y de diálogo, difícilmente hubiéramos podido sacar adelante este trabajo legislativo que hoy conoce el país entero. El bloque de Alianza País y aliados ha acordado una terna para la presidencia de la Asamblea. La forman César Ritardo de los Ríos, Fafo Gavilanes de Bolívar y Daniel Mendoza de Manabí. Alianza País y aliados como bloque más numeroso, ¿tiene segura la presidencia de la Asamblea? Bueno, mire, este momento hay varios aspirantes a la Asamblea Nacional, de otras bancadas también se han expresado varias intenciones de justamente propiciar candidaturas de esas tiendas partidistas. Lo que es importante decir es que en este momento ninguna bancada por sí sola es capaz de poner un presidente de la Asamblea Nacional.
Por lo tanto, los diálogos, los consensos y los acuerdos son indispensables, sobre todo no pensando en quién será el nuevo presidente de la Asamblea, sino en esa agenda importante y prioritaria que el país tiene que llevar adelante y que la Asamblea tiene un rol fundamental para los próximos 2 años. Yo he dicho claramente, hemos pasado 2 años muy complejos, muy difíciles, en donde se han dado una suerte de coyunturas que nos han puesto a tratar temas muy delicados y que los hemos asumido con la responsabilidad que nos corresponde, pero estos 2 años de transición tienen que ser ahora consolidados y trabajados en 2 años de consolidación importante para lo que se viene incluso del país en los próximos años. Así que realmente nosotros apostamos porque la presidencia de la Asamblea se mantenga en Alianza País y que quien la presida realmente logre consolidar 2 años y fortalezca el ámbito democrático, la independencia de funciones y sobre todo el trabajo legislativo que requiere el Ecuador para empleo, para producción, para inversión, una agenda legislativa que esté encauzada, que le hemos venido trabajando y una ruta y un rumbo de la Asamblea Nacional en los próximos 2 años que ya se ha iniciado con un acuerdo de gobernabilidad que nosotros lo habíamos propuesto y que ya da cuenta de algunas prioridades necesarias en estas normas y en estas leyes. El asunto de fondo entonces es la elección de nuevos dignatarios y comisiones en la agenda legislativa y de control político que deja bastante por concretar todavía. Usted asumió la presidencia en reemplazo de José Serrano. La agenda que tuvo que cumplir se hizo camino al andar. Más dependió de la voluntad política del gobierno y de la oposición de que el correísmo pierde el control de la Asamblea o de una agenda puntualmente acordada. Mire, hay una ruta. Yo el 24 de abril del año pasado, cuando asumí la Asamblea, presenté una agenda legislativa a los jefes de bancada que fue aprobada por unanimidad y ese es el camino que hemos venido transitando. Hemos cumplido con parte de esa agenda y ahora hacia adelante es importante nuevamente priorizar cuál de todas estas leyes son las relevantes. Recordemos que ahora hay prioridades importantes en los ámbitos de seguro social que ya se ha anunciado, en los ámbitos fundamentalmente de tratar una reforma al Código de Trabajo, sobre leyes relevantes que incrementen el tema de empleo, de competitividad y de producción. Entonces yo creo que esos van a ser los centros y los ejes centrales en donde se logre hacer estos consensos y estos acuerdos para la agenda de los próximos 2 años. Si la presidencia depende de una agenda por cumplir, ¿es políticamente conveniente entonces que la asuma el grupo de donde provino la revelación de que Carondelet se encarga de hacer cumplir esa agenda en las votaciones? Bajo ningún punto de vista la aseveración suya es la adecuada. Yo quiero poner en contexto el tema. Justamente la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece cuáles son las atribuciones del presidente o presidenta de la Asamblea Nacional y aquí dice con claridad propiciar mecanismos de corresponsabilidad y diálogo permanente del Ejecutivo y otros poderes del Estado. Aquí no ha habido ninguna imposición de decisiones de parte de otros poderes, pero sí hay una responsabilidad de coordinación permanente no solo con el Ejecutivo, sino con las otras funciones del Estado, justamente al amparo de la Ley Orgánica de Función Legislativa, que es la que rige la acción de la Asamblea Nacional. Así que esas son tareas permanentes que se tienen que realizar y que han sido realizadas y seguirán siendo realizadas por todos los presidentes de la Asamblea, mi querido Alfredo. De acuerdo a su experiencia de más de 1 año de presidenta de la Asamblea, el sistema de las mayorías móviles que permite tener al gobierno varias mayorías al mismo tiempo, dependiendo de los asuntos, acordando acuerdos y también desacuerdos con las diferentes bancadas, lo cual permite a cada bloque, a cada asambleísta apoyar lo que cada uno considera bueno. ¿Es lo que más conviene a la República o solo lo que más conviene a los actores políticos? Definitivamente este momento la Asamblea Nacional cumple un rol fundamental en el ámbito de la estabilidad que el país requiere como máximo órgano democrático y representativo. Yo lo he comentado y así lo hemos hecho durante el último año.
teniendo que asumir difíciles decisiones, pero sobre todo poniendo ante todo la responsabilidad del trabajo que desde la Asamblea se debía haber realizado. Este tema de las varias mayorías, yo creo que es importante resaltar en la línea de la representatividad que tienen con la diversidad y el multipartidismo dentro del país y dentro del Ecuador, y debe permitir no solamente poner o anteponer las prioridades partidistas como primer punto, sino más bien tratar de consensuar las prioridades del país. Yo creo que ahí está el gran reto. El tema de sacar adelante la Asamblea no es de imponer una ley, sino más bien de buscar que esa ley llegue a los consensos y a los acuerdos necesarios de parte de todas las visiones de los partidos políticos y sacar adelante la ley en los mejores términos posibles. Como yo le he comentado, yo he terminado con una lista de 21 leyes. Esas 21 leyes son relevantes, son importantes y en su gran mayoría estas leyes han sido puestas en mayoría de los partidos políticos y han sido aprobados por mayorías importantes dentro de la Asamblea Nacional. He observado que usted se ha referido exclusivamente al aspecto legislativo y no al de control político, donde también ha habido cierta gestión en la cual han votado por mayoría, a veces por unanimidad, pero que también está dejando bastante que desear a la ciudadanía. Sí, también yo me he permitido dentro del ámbito de mi gestión resaltar aquí el trabajo que hemos hecho definitivamente de la nula acción de fiscalización y control político de periodos pasados. Es notable el incremento de la acción de fiscalización y control político que desde la Asamblea Nacional hemos realizado en este año y medio de gestión que yo he presidido, y pues hemos tenido justamente impulsados varias solicitudes de juicio político, algunos de ellos pues que terminaron en censura de sus titulares y otros que han sido ya conocidos y que están por ser conocidos en el Pleno. Hay una gran actividad de fiscalización, cada día se conocen de nuevos casos y ese también será el reto importante que dentro de la Asamblea vamos a asumir todos quienes estamos ahí justamente para hacer esta actividad. Elizabeth Cabezas, presidenta de la Asamblea Nacional, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias a usted, Alfredo, muchísimas gracias por este tiempo y un saludo cordial a los ecuatorianos. Estefi. Vamos a una pausa y cuando regresemos estará Ivonne Coloma, postulante a jueza del Tribunal Contencioso Electoral. En una época de presencia de mujeres en la cúpula de las funciones del Estado, el Tribunal Contencioso Electoral es la excepción. Lo analizamos al volver, no se vaya. Ivonne Coloma es postulante al Tribunal Contencioso Electoral. Bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Stephanie, buenos días, televidentes. Buenos días. Estamos a pocos días de que se posesione en la Asamblea el Tribunal Contencioso Electoral. Usted participó, quedó como segunda suplente, pero es la única mujer que terminará integrando este tribunal. ¿Por qué se siente afectada en el derecho y el principio constitucional de paridad de género? Stephanie, hago un pequeño paréntesis. En el concurso del Tribunal Contencioso Electoral fue elaborado en diciembre del 2018. En principio estuvimos 3 mujeres integrando en el concurso. La primera mujer fue descalificada en la etapa de habilitación de candidatos. Posterior a ello, pasamos 2 postulantes y superamos la etapa de méritos y oposición. En mi caso, yo fui la mejor postulante que obtuvo la mejor nota para el tema de conocimientos. Tuvo una ponderación de 45.67 puntos en lo que fue la valoración de destrezas, conocimientos entre hombres y mujeres. Luego vino la etapa de impugnación ciudadana y la segunda mujer fue descalificada. Al momento que el Consejo de Participación Ciudadana procede a realizar la designación de las juezas y jueces principales del Tribunal Contencioso Electoral, lo que realiza es una ponderación de manera vertical de las notas, es decir, de forma descendente, sin diferenciar la lista de hombres y mujeres. ¿Por qué considero que se ha vulnerado el derecho de la paridad y equidad? Porque esta es una norma constitucional que se encuentra en el artículo 217 de la Constitución, que
determina que el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral rige el principio de paridad y equidad de género. Bueno, y no solo ese, el artículo 210 de la Constitución dice que en los casos de selección por concursos de oposición y méritos se garantizarán condiciones de igualdad y paridad entre mujeres y hombres. El 217 al que usted se refiere dice que la función electoral, es decir, CNE y TCE, se tienen que regir por principios de paridad de género, hombre y mujer. Pero ahora pregunto, ¿esto significa que cuando se dan concursos deberían por ley estar integrados igual número de hombres y mujeres? Porque de ser así, muchos de aquellos concursos de oposición y méritos no están cumpliendo con esa norma. A ver, Estefi, el Ecuador ha adoptado garantías constitucionales de acuerdo a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de erradicación de violencia contra la mujer. En este sentido, la garantía constitucional de acceso de resultados se encuentra en 3 organismos: el Tribunal Contencioso Electoral, el Consejo Nacional Electoral y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Estos 3 organismos tienen un mandato constitucional que es obligatorio y no potestativo. Situación diferente ocurre con la Corte Constitucional, el Consejo de la Judicatura y la Corte Constitucional. Estos 3 organismos, el mandato en cambio es potestativo y lo que se determina es que se deben garantizar todas las acciones necesarias para tratar de tener un organismo que tenga una integración paritaria. No así en el caso del Tribunal Contencioso Electoral, que es una garantía constitucional que asiste en su integración. Tanto es así que cuando la OEA hizo una publicación sobre el enfoque de género, casos Ecuador, Bolivia y Costa Rica, determinó de que en el Ecuador existía un mandato constitucional que a lo largo de estos 10 años ha sido respetado por todas las autoridades y que aspiraban de que nunca sea inobservado y que más bien se replique para el tema de la Corte Constitucional, Consejo de la Judicatura y Consejo de la Judicatura y Corte Nacional de Justicia. Claro, ahora, pero hablando de eso, la participación de la mujer, fíjese, hoy mismo revisamos las designaciones de autoridades. Tenemos una presidenta de la Judicatura, una fiscal, una presidenta de la Corte Nacional de Justicia, la presidenta de la Asamblea que conversábamos hace minutos, la presidenta del CNE, mujeres ganando espacio y representación. Ahora, también cuando se animan a participar, porque no todas la hacen, pero luego otras que encuentran trabas en el camino. Es decir, es muy fácil decir están presidiendo estos organismos, pero luego que la integración sea paritaria y cumpla con la ley, esa es otra cosa. En ese sentido, no solo las normas internacionales y la Constitución lo determina. El tema de alternancia está determinado en el artículo 20 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, que determina que la designación que realiza el Consejo de Participación Ciudadana debe respetar estos principios y que la designación se realizará con alternancia, es decir, entre hombres y mujeres. El tema de discriminación que yo en este momento estoy comunicando a la ciudadanía no es una percepción subjetiva en este momento mía. Yo presenté una petición de observancia al Consejo de Igualdad de Género, debiendo entender que esta es una institución estatal conformada por las 5 funciones del Estado, 5 representantes de la ciudadanía, y en este caso la secretaria técnica el día lunes 6 de mayo acaba de emitir un informe en el cual efectivamente determina que hubo una práctica discriminatoria, que no se aplicó la política de género, que no se aplicó el principio de equidad y de paridad, y que en mi caso he sido doblemente vulnerada en mi condición de mujer y como postulante joven, debido a que los postulantes varones casi me duplican en edad. Ahora, hay una realidad. La mujer, por su condición, muchas veces por el rol de madre, por machismo, por prejuicios o ese techo de cristal, como se le conoce a las barreras que tiene para afrontar la mujer, no llegan a los cargos de alta dirección en América Latina. En estadísticas no están participando por igual, de hecho, incluso en los concursos. Hay un nuevo resultado ahora con las últimas elecciones seccionales. ¿No cree que lo que necesita la mujer, más allá de una ley que exige paridad y que hay que cumplirla y que no se está cumpliendo, es igualdad de oportunidades también? Hay que diferenciar en este momento. La Constitución establece la garantía constitucional en el sentido de acceso de oportunidades y al mismo tiempo el acceso de resultados. ¿Qué es lo que se busca? Una igualdad de facto entre hombres y mujeres. Debemos entender que la paridad no debe ser vista como una cuota mayor hacia las mujeres, sino una expresión auténtica de la universalidad, y se convierte en este caso en una herramienta que permite garantizar esta dualidad de género que existe, y con ello se garantiza un perfeccionamiento de la democracia en donde los hombres y mujeres somos iguales. Se garantiza las oportunidades, el acceso de oportunidades y el acceso de resultados, que es en este momento el tema de debate que yo llamo a la ciudadanía.
Ivonne Coloma, postulante a juez del Tribunal Contencioso Electoral, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muy amable, Steffi. 7 de la mañana con 30 minutos. Vamos a una pausa. Cuando regresemos estará Marianne Van Steen, embajadora de la Unión Europea en Ecuador. ¿Cambian o se fortalecen los pilares de la relación Unión Europea con la región? En pocos minutos lo analizamos. No se vayan. La Unión Europea maneja su relación con América Latina sobre 3 pilares: cooperación, comercio y diálogo político, pero a diferentes velocidades, con Comunidad Andina, Sistema de Integración Centroamericano, SICA, Mercosur, Chile y México. El acuerdo de comercio multipartes con Ecuador, Colombia y Perú plantea un acuerdo de asociación de 4ª generación con los países andinos, al igual de los que ya existen con México, Chile y el SICA. Marianne Van Steen, embajadora de la Unión Europea en el Ecuador, buen día, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días. Ante la salida de Venezuela de la CAN y la negativa de Bolivia a negociar un acuerdo de comercio multipartes como los de Colombia, Ecuador y Perú, ¿en qué situación se encuentra un acuerdo de asociación de la Unión Europea con la Comunidad Andina? Bueno, eso es una buena pregunta, pero es una pregunta que nosotros nos hicimos hace, más o menos unos 10 años, ¿no? Hace unos 10 años estuvimos negociando un acuerdo con la Comunidad Andina, los 4 países, Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia, y por razones que yo pienso que aquí no debería explicar en los detalles, no funcionó porque no hubo una posición común de estos 4 países. Entonces decidimos cambiar un poco nuestra manera de trabajar con los países de América Latina, no solamente con los países de la Comunidad Andina, pero con todos los países de América Latina. Es que en el pasado, en los años 90, siempre queríamos un poco ver que los países, el continente de América Latina iba a quizá tomar la Unión Europea como modelo, integrarse como nosotros los hemos hecho desde hace más que 60 años. Y yo pienso que en este siglo, y yo pienso que el momento con las negociaciones con la Comunidad Andina ha sido muy claro, nos hemos dado cuenta que nosotros no podemos imponer nuestra visión sobre lo que es la integración regional sobre otro continente. Aquí hay realidades diferentes y deberíamos reconocerlo y trabajar de una manera un poco más pragmática y tomar en cuenta que efectivamente aquí juegan otros factores y que, con la CAN no ha sido posible. Y me encanta la pregunta porque justo recién adoptamos una estrategia, una comunicación sobre qué son nuestras relaciones con este continente, qué hemos hecho en los últimos 10 años, es una retrospectiva y qué vamos a hacer en el futuro. Y efectivamente la idea... Embajadora, pero para hacer un paréntesis sobre lo que usted está hablando, por ejemplo, al respecto, el cambio de entorno en la política internacional de la región, con la desaparición del Grupo Andino y la desaparición de la influencia de Lula y Hugo Chávez, quienes tiraron abajo el ALCA y los acuerdos de asociación de la Unión Europea con Mercosur y la CAN, así como la desaparición que ya dije del Grupo de Río y el debilitamiento de UNASUR y el Grupo ALBA. ¿Se espera una relación más estrecha y fructífera en la década siguiente que en la que hubo antes? Bueno, como yo lo dije, nosotros vamos a respetar el dinámico que se va a establecer aquí. Entonces, si ahora escuchamos o podemos constatar que la Alianza del Pacífico tiene bastante éxito y, escuchamos también que Ecuador quiere asociarse a este grupo,
nosotros respetamos y vamos a apoyar. Nosotros consideramos que efectivamente todas estas iniciativas de integración son positivas, pero nosotros no podemos imponer nuestra visión. Entonces, Alianza del Pacífico sí va en una dirección que consideramos también muy, muy positiva y bueno, si podemos apoyar, estar al lado, lo vamos a hacer. Igual para todas las iniciativas de integración en América Latina. Si los países mismos, si el dinámico político no está, la voluntad política no está para integrar más, ¿quién somos nosotros para imponernos, no? Ahora, la evolución del pilar del comercio con los acuerdos multipartes atrae actualmente casi toda la atención en las relaciones Unión Europea-Comunidad Andina. Pero en cooperación y diálogo político, ¿qué debe destacarse o han perdido importancia? Bueno, yo pienso que no hemos perdido nada. Yo pienso que ahora ya no hacemos estos diálogos políticos con la CAN, con la Comunidad Andina, con los 4 países al mismo tiempo, pero sí trabajamos, como ya lo dije, de manera más pragmática y tenemos diálogos políticos con los países individuales. Por ejemplo, la semana próxima, y me alegre que justo es en el mes de mayo, que es el mes de Europa, vamos a tener el diálogo alto nivel entre la Unión Europea y Ecuador en Bruselas. Entonces, el diálogo político, yo pienso que más bien que se ha fortalecido. Es más bilateral, es menos en estos subgrupos. Claro, porque los subgrupos nacieron cuando había el grupo de Río, y si este desapareció, es realmente mucho mejor de que exista un diálogo bilateral en el aspecto político, ¿no? Yo pienso que, bueno, a nosotros nos ha gustado y seguimos trabajando también al nivel regional, como ustedes saben, es que nosotros tenemos ¿cómo se dice? El CELAC, los cumbres entre la Unión Europea y CELAC, y consideramos que es sumamente importante, pero sí, yo pienso que hay que complementar estos diálogos regionales con diálogos más bilaterales, sobre todo porque los problemas, los desafíos de muchos países son diferentes, entonces podemos más entrar en la sustancia. O sea, respecto al asunto bilateral, hay un tema que es de mucho interés en el Ecuador, que es la visa Schengen. ¿Cuánto tiempo más se mantendrá para el Ecuador dentro de la relación bilateral? ¿Cuáles son las condiciones, los requisitos que deberían poner al Ecuador como un candidato a que se elimine este requisito para visitar Europa? Bueno, ya, eso, yo pienso que estamos en buen camino. No hemos llegado. Si yo hago un poco una retrospectiva del año pasado y dónde estamos en nuestras relaciones, yo pienso que todo es positivo y el único punto que yo pienso que no hemos llegado ya para concluir que la relación es excelente es efectivamente el tema del visado Schengen. A mí me encantaría poder anunciar que mañana liberalizamos para los ecuatorianos, pero infelizmente no hemos llegado todavía. No hemos llegado todavía porque sí hay todo un proceso para prepararse por el lado ecuatoriano, pero también por nuestro lado en Europa hay un proceso político para asegurar que tenemos el apoyo de los 28 Estados miembros de la Unión Europea para decir que sí, ahí vamos a liberalizar. Entonces, por el lado ecuatoriano, un paso muy importante es la introducción de pasaportes biométricos y justo hemos recibido la buena noticia que se están licitando una empresa que va a empezar a, como decirlo, preparar estos nuevos documentos y que si todo va bien, y a partir del mes de octubre los ciudadanos ecuatorianos van a poder tener estos pasaportes. Eso es súper positiva, yo pienso que va a ser un check que vamos a tomar en cuenta y luego hay todos otros serios de criterios que estamos trabajando en conjunto, yo pienso que estamos avanzando, pero todavía falta un poco más. O sea, todavía falta camino, hasta octubre avanzamos. ¿Y de octubre en adelante, en cuánto tiempo estaremos en la visa Schengen? Bueno, quería explicar que por nuestro lado también tenemos trabajo a hacer y todo, no sé si ustedes saben, pero todo
este año es sumamente importante porque la Comisión Europea, todos los líderes de la Unión Europea van a cambiar en el curso de este año. Es un equipo que cambia y lo que yo puedo decir, a partir de noviembre vamos a tener una nueva Comisión Europea, nuevos líderes, y ellos van a tener que hacer la propuesta, porque nosotros, la Comisión Europea, toma la iniciativa y luego los Estados miembros tienen que dar la luz verde. Entonces, lo que yo pienso, si todo va bien, porque la preparación está avanzando bastante bien, llegamos probablemente, si todo va bien, al inicio del año próximo con la propuesta y luego ojalá, esperamos que todos los Estados miembros van a poder dar la luz verde y vamos a poder anunciar que se liberaliza el visado Schengen. Embajadora, gracias por su participación en Contacto Directo. Muchas gracias a usted. Estefi. Así concluimos esta emisión. A ustedes también. Gracias a su confianza y sintonía. Nos vemos mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buenos días.